¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues permitiendo que cosas tan pequeñas te roben la paz? Tu mente, sin que lo notes, ha hecho un pacto silencioso con el caos y lo renueva todos los días, cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que te ahogas en lo que no puedes controlar. Pero escucha esto con atención. No estás aquí para seguir siendo rehén de tu pasado, ni para ser víctima de lo que otros hacen. Estás aquí para recordar que tú puedes entrenar tu mente y convertirte en tu propio refugio. Puedes dejar de depender del entorno para sentirte bien. Puedes dejar de pelear con todo y empezar a construir desde adentro, porque la verdadera fortaleza emocional no es gritar que estás bien, es no tambalear aunque todo afuera tiemble. Imagina por un momento que algo te duele, te molesta, te rompe las expectativas, pero en lugar de reaccionar, eliges pausar, respiras, observas tu emoción, la entiendes y actúas desde tu centro, no desde la herida. Eso es el poder que vamos a despertar hoy. Antes de comenzar, quiero que hagas algo más que mirar este video. Baja ahora a los comentarios y escribe con convicción: hoy decido volverme emocionalmente indestructible. Yo entreno mi mente, no mi reacción. Escríbelo y que tus palabras marquen el comienzo de una transformación profunda. Número 1. Instala un filtro perceptivo. Tu mente no es un espejo que refleja la realidad tal como es. Es un filtro, un sistema operativo que interpreta, selecciona y reorganiza lo que ocurre a tu alrededor en función de lo que ya tienes instalado dentro. No ves las cosas como son, las ves como eres tú. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas instalar un filtro perceptivo consciente. Porque no se trata solo de cambiar lo que vives, sino de cambiar desde dónde lo vives. Tu cerebro no responde directamente a los hechos, sino a la interpretación que genera de esos hechos. Lo confirma la neurociencia. Estudios de Lisa Feldman Barrett demuestran que las emociones no son reacciones automáticas a estímulos externos, sino construcciones mentales creadas a partir de tus experiencias pasadas, tu lenguaje, tu contexto y tus creencias. En otras palabras, no reaccionas a lo que pasa, reaccionas a lo que crees que pasa. Eso te da una ventaja enorme. Si entrenas tu percepción, entrenas tu reacción. Si eliges un nuevo lente, vives una nueva experiencia emocional. Imagina que tu mente es un sistema operativo. Cada pensamiento, creencia o recuerdo es una línea de código que le dice al sistema cómo procesar la información. Si ese código está lleno de desconfianza, miedo, victimismo o dramatización, cualquier situación neutra será percibida como amenaza. Pero si reescribes ese código con atención, intención y autoconocimiento, puedes transformar el modo en que tu mente interpreta la realidad. No es magia, es entrenamiento perceptivo. Es instalar filtros que no distorsionen, sino que amplíen tu capacidad de respuesta. El estoicismo ya enseñaba esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió: las cosas en sí mismas no nos tocan, es nuestro juicio sobre ellas lo que nos hiere. Ahí está la raíz del poder mental estoico, no luchar contra la realidad, sino transformar la forma en que la percibes. Porque el problema no es la crítica, es lo que decides que significa. El problema no es la espera, es cómo tu mente la interpreta. El problema no es el rechazo, es la historia que te cuentas sobre él. Instalar un filtro perceptivo significa recuperar el control sobre esa narrativa. Haz este ejercicio. Cuando enfrentes una situación que te genera tensión, detente, respira y aplícale 3 perspectivas alternativas. Primero, la perspectiva lógica. ¿Qué evidencia real tengo de que esto es tan grave? Segundo, la perspectiva empática. ¿Cómo vería esta situación una persona que me quiere y me comprende? Tercero, la perspectiva temporal. Esto seguirá importando dentro de un mes, un año
o 5. Esta práctica te obliga a salir del automatismo emocional y te entrena a ver con más profundidad, a desmontar el drama, a instalar un filtro que no aumenta la angustia, sino que te devuelve la claridad. No se trata de ver el mundo de color rosa, se trata de ver el mundo con ojos de arquitecto mental, de dejar de ser víctima de las primeras impresiones y convertirte en editor consciente de tu percepción. Porque cada vez que eliges reinterpretar un estímulo, estás fortaleciendo un músculo invisible, el de la resiliencia cognitiva, el de la soberanía emocional, el de la libertad interna frente al caos externo. Tú decides si seguir filtrando la vida con el lente de tus heridas o instalar un sistema perceptivo basado en fortaleza, sabiduría y enfoque. Porque quien domina su percepción, domina su experiencia. Y quien domina su experiencia, construye su destino emocional con manos firmes. La clave está en esto. Quien instala un filtro perceptivo consciente ya no vive condicionado por lo que ocurre, sino guiado por lo que elige interpretar. Y ese es el primer paso para volverte emocionalmente indestructible. Rediseñar cómo ves, para rediseñar cómo vives. Número 2. Desactiva la trampa del perfeccionismo. El perfeccionismo no es una virtud, es una trampa. Una cárcel disfrazada de excelencia. Te exige resultados imposibles, te castiga por errores mínimos y te impide disfrutar del proceso porque nada parece ser suficiente. Te hace creer que solo serás digno cuando todo esté impecable, bajo control, sin fallos, sin fisuras. Pero la verdad es que esa exigencia constante no te fortalece, te fractura por dentro. Si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas desactivar esa trampa. Y para hacerlo, debes entender que tu fuerza no está en ser perfecto, sino en ser auténtico, en mostrarte vulnerable sin perder tu dirección. El perfeccionismo, según los psicólogos Hewitt y Flett, no solo es un rasgo de personalidad, es una forma de autoevaluación patológica que genera ansiedad, procrastinación, aislamiento y desgaste emocional. El perfeccionista no solo quiere hacerlo bien, quiere hacerlo de manera tan impecable que nunca pueda ser criticado, ni fallar, ni sentirse expuesto. Y ese estándar irreal se convierte en una fuente continua de insatisfacción y parálisis. El perfeccionismo no eleva tu nivel, eleva tus exigencias sin darte más herramientas reales. Es como correr con un peso atado al cuerpo mientras intentas ganar una carrera que no tiene meta. Y lo peor, vivimos en una cultura que alimenta ese veneno. Redes sociales llenas de vidas editadas, rostros filtrados, logros exhibidos sin mostrar el proceso. Una ilusión de perfección que te hace sentir permanentemente detrás, permanentemente insuficiente. La trampa no es solo interna, está amplificada por la curaduría superficial del mundo digital. Y si no eres consciente de esto, puedes pasar la vida entera persiguiendo una versión de ti que nunca existirá, mientras dejas de vivir la única que realmente puede crecer, la versión imperfecta, real, valiente. Los estoicos lo sabían. La perfección no es el objetivo, la excelencia sí, pero con humanidad. Epicteto decía, es suficiente hacer lo mejor posible. La perfección no es humanamente alcanzable, porque el sabio no se fustiga por fallar. Aprende, ajusta, continúa. No busca ser intocable, busca ser entrenable. Y ahí está el cambio de mentalidad que necesitas. Dejar de verte como un proyecto que debe estar terminado y comenzar a verte como un proceso en constante evolución. Haz este ejercicio. Crea un diario de imperfecciones celebradas. Cada noche, anota una situación en la que no fuiste perfecto, pero actuaste, aprendiste o simplemente seguiste adelante. Celebra ese momento. Escríbelo como prueba de tu humanidad en movimiento.
Esa práctica entrena a tu mente a ver el valor en la imperfección, a descubrir que no necesitas eliminar los errores para ser fuerte, sino integrarlos como parte de tu crecimiento. Mostrarte vulnerable no te hace débil, te hace creíble, te hace real. Y cuando dejas de esconder tus fallas, dejas de temerlas. Te liberas de la presión innecesaria. Te enfocas en avanzar, no en impresionar. Y eso sí es indestructible. Porque cuando tu autoestima ya no depende de hacer todo perfecto, sino de tu capacidad para mantenerte en el camino incluso fallando, nadie puede derribarte. Te vuelves libre de la opinión ajena, libre del juicio interno, libre de las comparaciones sin sentido. Tú decides si seguir buscando aprobación a través de una máscara inalcanzable o construir verdadera fortaleza desde tu autenticidad. Porque la clave está en esto: quien acepta su imperfección se vuelve emocionalmente imparable. No porque no caiga, sino porque sabe levantarse sin perder su valor. Porque el perfeccionista se quiebra ante el error, pero el estoico lo usa para mejorar. Y esa diferencia lo cambia todo. Número 3. Construye una identidad incondicional. Si tu identidad depende de lo que logras, de cómo te ven los demás o de cuánto te validan, entonces estás a la deriva. Como un barco sin ancla, cualquier tormenta emocional te arrastra. Pero si construyes una identidad incondicional, una que no fluctúe con los resultados ni con las opiniones ajenas, entonces te conviertes en roca, en eje, en alguien emocionalmente indestructible. Porque ya no eres lo que ocurre, eres lo que eliges ser, incluso en medio del caos. Tu autoestima no puede depender de lo externo, no puede estar atada al aplauso, a la apariencia, al éxito momentáneo o a la aprobación de quienes te rodean. Eso no es autoestima, eso es autoimagen contingente, y según los estudios de Crocker y Wolf, es una de las principales fuentes de inestabilidad emocional. Cuanto más dependes de factores externos para sentirte valioso, más vulnerable eres a que cualquier cosa te saque de tu centro. Una crítica te derrumba, un error te define, una comparación te aplasta. Es una vida frágil, aunque parezca fuerte por fuera. Por eso necesitas anclarte, necesitas definir quién eres en esencia, sin depender de los vaivenes del mundo. Esa es tu identidad incondicional. Una base firme construida sobre tus valores, tu propósito y tus decisiones. No sobre lo que tienes, sino sobre lo que encarnas. No sobre lo que otros piensan de ti, sino sobre lo que tú decides sostener, incluso cuando nadie te ve. Visualiza esto. Hay dos tipos de personas navegando la vida: el que es barco a la deriva y el que lleva ancla emocional. El primero se mueve al ritmo de las olas. Si hoy recibe reconocimiento, se eleva. Si mañana lo ignoran, se hunde. Su estado emocional está secuestrado por lo que no controla. En cambio, el segundo, aunque las aguas se agiten, se mantiene firme, porque su valor no depende del entorno, depende de su alineación interna, de saber quién es y desde ahí actuar. ¿Y cómo se construye eso? Empieza por escribir tu declaración de valores fundamentales. Define en papel qué principios rigen tu vida, independientemente de los resultados. Es integridad, disciplina, compasión, autenticidad. Luego, cada mañana, léelos. Y cada noche, evalúa si viviste alineado a ellos. Ese ejercicio no solo te enfoca, te estructura. Refuerza una identidad sólida que no se desmorona ante el rechazo, el error o el juicio. Porque ya no vives para complacer, vives para honrar tu centro. Epicteto lo dijo con claridad brutal: haz que tu felicidad dependa únicamente de lo que puedes controlar. Y lo único que puedes controlar es tu carácter, tu mentalidad, tu respuesta. Lo externo siempre será incierto, pero lo interno puede ser inquebrantable si lo entrenas, si lo eliges, si lo reafirmas todos los días con acciones pequeñas pero coherentes.
Tú decides si seguir siendo un reflejo de lo que ocurre o convertirte en la fuente de tu propia estabilidad, porque cuando tu valor ya no fluctúa con la aprobación ni con los logros, te liberas. Ya no necesitas demostrar nada, solo ser. Ya no reaccionas ante cada juicio, solo eliges responder con templanza. Y ese nivel de serenidad no te lo da el mundo, te lo das tú, cuando te reconoces y te sostienes, incluso cuando nadie más lo hace. La clave está en esto: quien construye una identidad incondicional se vuelve emocionalmente invulnerable, porque no importa lo que pase afuera por dentro, hay claridad, hay fuerza, hay dirección, y cuando eso está en su lugar, ya no necesitas protección, porque lo que eres no puede ser quitado, solo vivido, solo expandido, solo sostenido con coraje. Número 4. Cultiva la empatía estratégica. Sentir lo que siente el otro sin ahogarte en su emoción. Entender sin justificar. Conectar sin perderte. Esa es la esencia de la empatía estratégica. No se trata de absorber el dolor ajeno como si fuera tuyo. Se trata de reconocerlo con claridad, interpretarlo con sabiduría y responder con templanza. Para volverte emocionalmente indestructible, necesitas desarrollar esta forma de empatía que no te debilita, sino que te arma. Porque en un mundo donde los conflictos emocionales son inevitables, quien sabe sentir sin ser arrastrado, domina el juego. La empatía malentendida te drena. Te conviertes en esponja de emociones ajenas, confundiendo sensibilidad con fragilidad. Pero la verdadera empatía, la estratégica, no es perder tus límites. Es usarlos con inteligencia para comprender mejor al otro sin comprometer tu equilibrio. Es un músculo emocional que puedes entrenar para navegar relaciones difíciles sin quedarte atrapado en ellas. Porque, como enseñaban los estoicos, no puedes controlar el comportamiento del otro, pero sí cómo decides interpretarlo. Y aquí entra un principio esencial de Epicteto. No culpes a los hombres por actuar mal, culpa su ignorancia. El comportamiento humano, visto desde esta óptica, deja de ser ofensivo para convertirse en predecible. Cuando alguien te hiere, no es necesariamente por maldad, muchas veces es por falta de conciencia, por heridas sin sanar, por mecanismos automáticos que ni siquiera reconocen. La empatía estratégica te permite ver eso, y al hacerlo, desactivas la carga emocional. Dejas de reaccionar, empiezas a responder. Estudios recientes de Tania Singer lo confirman. Cuando experimentamos empatía desregulada, es decir, cuando absorbemos el dolor de otros sin filtro, nuestro sistema nervioso entra en estado de fatiga. Es lo que se conoce como empatía tóxica o burnout emocional. En cambio, la preocupación empática activa áreas del cerebro asociadas con compasión, regulación y claridad de acción. Es decir, no solo sientes, también piensas con claridad. No solo te conectas, también te proteges. Imagina ahora que cada vez que te acercas a alguien emocionalmente cargado, te pones un traje de protección emocional, no como muro, sino como filtro. Ese traje está hecho de tus valores, de tus límites y de tu autoconciencia. Con él puedes escuchar sin contaminarte, puedes sostener sin quebrarte, puedes comprender sin cargar. Y ese es uno de los superpoderes más subestimados de la fortaleza emocional. Practica este ejercicio. Ante una actitud que normalmente te irrita, detente y haz una narración compasiva. Pregúntate, ¿qué tendría que estar viviendo esta persona para comportarse así? No para justificarlo. Para desarmar tu reacción automática. Para instalar una pausa entre el estímulo y tu respuesta. Esa pausa es tu poder, porque desde ahí eliges, desde ahí lideras tu mente, desde ahí decides si el conflicto te controla o si tú controlas tu centro. La empatía estratégica tiene un triple beneficio. A nivel humano, te permite conectar con el otro desde una postura de presencia,
no de juicio. A nivel social, fortalece relaciones basadas en comprensión y no en dramatismo. Y a nivel táctico-emocional, te mantiene firme mientras todos se tambalean. No porque seas frío, sino porque eres consciente. Y esa conciencia es lo que te permite sentir profundamente sin perderte. Tú decides si seguir reaccionando emocionalmente ante cada error ajeno o convertirte en alguien que ve más allá, que entiende sin envolverse, que acompaña sin absorber. Porque quien cultiva la empatía estratégica no se convierte en rehén emocional de nadie, se convierte en guía, un ejemplo, en referente. Y la clave está en esto: quien siente con claridad responde con poder. Y en ese equilibrio nadie te puede romper. Número 5. Implementa la ecología de la atención. Tu atención es tu territorio más sagrado. Donde pongas tu atención, pondrás tu energía, tu emoción, tu historia. Y si no aprendes a custodiar ese terreno con rigor, cualquier pensamiento ajeno, cualquier ruido externo, cualquier opinión sin fundamento puede invadirte, contaminarte y robarte estabilidad. La atención no es infinita, es un recurso limitado, escaso, estratégico. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, debes implementar una verdadera ecología de la atención. No como un gesto simbólico, sino como una práctica diaria, consciente y protectora. Vivimos en una economía de distracción. Todo compite por tu foco. Redes, estímulos, problemas ajenos, pensamientos compulsivos. Pero no todo lo que reclama tu atención lo merece. Y no todo lo que te atrae te nutre. La mayoría de lo que consumes mentalmente es ruido disfrazado de novedad. Y mientras más lo permites, más fragmentas tu capacidad de concentración, más vulnerable te vuelves emocionalmente, porque una mente dispersa es una mente frágil, reactiva, saturada. La neurociencia respalda esta urgencia. El sistema reticular activador, un conjunto de neuronas en tu tronco cerebral, actúa como filtro selectivo de la realidad. Decide qué estímulos entran en tu conciencia y cuáles no. ¿Y cómo se programa? Con repetición, con foco, con lo que le dices todos los días que es importante. Si alimentas tu mente con conflictos, críticas, comparaciones y miedo, este sistema te expondrá a más de lo mismo. Pero si lo entrenas a reconocer lo valioso, lo esencial, lo que te edifica, entonces empezará a trabajar a tu favor. Ahí comienza tu inmunidad mental. Piensa en tu atención como en un jardín. Cada cosa a la que le prestas foco es una semilla. Algunas son flores, otras son malas hierbas. Y si no eliges con criterio lo que dejas crecer, te llenarás de maleza emocional, ansiedad, dispersión, cansancio constante. La ecología de la atención es el arte de podar todo aquello que te roba claridad. Es saber decir no a estímulos vacíos para poder decir sí a lo que realmente importa. Los estoicos ya lo sabían. Séneca lo expresó con una lucidez brutal. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y hoy podríamos decir, no es que te falte calma, es que se la estás regalando a todo lo que no la merece. Tu capacidad de estar presente se erosiona cada vez que cedes ante lo trivial, lo inmediato, lo superficial. Aquí tienes una práctica concreta, la auditoría de atención. Cada noche dedica 5 minutos, escribe 3 cosas. ¿Dónde estuvo mi atención hoy? ¿Qué de eso me drenó y qué me fortaleció? ¿Qué voy a eliminar o reducir mañana? Este ejercicio no solo te da conciencia, te devuelve poder, porque te hace ver que siempre estás eligiendo, incluso cuando crees que no, y que cada elección de enfoque es una inversión o una pérdida. Tú decides si tu mente será un campo fértil o un vertedero de pensamientos ajenos, porque no se trata solo de enfocarte, se trata de proteger tu atención como quien protege una fortaleza. No todo merece ser visto.
No todo debe ser respondido, no todo debe ser retenido. Y esa selección, esa vigilancia constante, no es aislamiento, es autocuidado profundo. La clave está en esto: quien protege su atención, protege su mundo interior, porque lo que no entra no puede alterarte, y lo que eliges cultivar se convierte en tu escudo. Cuando entiendes esto, ya no corres detrás de todo lo que brilla, ya no reaccionas a cada provocación, ya no necesitas controlarlo todo, porque sabes que, en realidad, la batalla más importante no está afuera, está en lo que decides mirar. Número 6. Domina la respiración consciente. Tu respiración es el primer botón de control emocional que tienes. Antes de que puedas pensar con claridad, antes de que puedas aplicar cualquier estrategia racional, está tu cuerpo y está tu respiración. Y lo que muy pocos comprenden es que ese acto tan automático puede ser tu interruptor más poderoso para volverte emocionalmente indestructible. Si no dominas tu respiración, tu sistema nervioso te dominará a ti. Pero si aprendes a regularla, puedes apagar el caos interno incluso cuando el mundo grita. En momentos de estrés, miedo o frustración, lo primero que cambia en ti no es tu pensamiento, es tu respiración. Se acelera, se vuelve superficial, se corta. Ese cambio activa una alarma en tu cerebro. La amígdala, tu centro de supervivencia, se enciende. Y cuando ella toma el control, todo lo que haces es reactivo. Gritas, te cierras, discutes, huyes o atacas. Pero no decides, no respondes con claridad. La respiración consciente es la forma de desconectar esa alarma y volver a conectar con tu centro. La neurociencia lo explica con claridad. El doctor Stephen Porges, con su teoría polivagal, demostró que a través de la estimulación del nervio vago, activada especialmente con la respiración profunda y lenta, podemos pasar del sistema simpático, el de lucha o huida, al sistema parasimpático, que es el de calma, recuperación y claridad. Esto no es misticismo, es biología aplicada, es ciencia emocional al servicio de tu estabilidad mental. Respirar bien no es un lujo, es una habilidad de supervivencia emocional. Imagina que tu mente es un termostato emocional. Cuando todo a tu alrededor se calienta, una discusión, una mala noticia, una provocación, tu termostato interno empieza a subir. Si no haces nada, llega al punto de ebullición, explotas, te derrumbas o actúas de forma que luego lamentas. Pero si en ese momento respiras de forma consciente, profunda y controlada, ese termostato empieza a descender. La temperatura baja, la mente se despeja, recuperas el control. Aquí tienes una herramienta práctica, directa, aplicable, la respiración cuadrada. 4 pasos, 4 tiempos, 4 segundos cada uno, inhalas en 4, retienes el aire en 4, exhalas en 4 y mantienes sin aire otros 4. Lo repites durante al menos 2 minutos. Este ciclo crea un patrón rítmico que reprograma tu sistema nervioso. Es como reiniciar tu mente desde el cuerpo. Y funciona. Funciona en medio de una conversación tensa. Funciona cuando sientes ansiedad. Funciona cuando te cuesta dormir. Es tu punto de reinicio, tu botón secreto para recuperar el eje. Los estoicos no tenían estudios de neurociencia, pero intuían este poder. Para ellos, respirar con atención era una forma de volver al presente, de regresar al cuerpo, de recordar que solo el instante presente es real. Epicteto diría: no puedes controlar lo que pasa afuera, pero puedes controlar cómo respiras ante eso. La respiración consciente es, de hecho, una forma de recordar tu libertad en medio del caos. Tú decides si vas a seguir siendo víctima de tus emociones o si vas a entrenarte para responder con conciencia. Y ese entrenamiento empieza por lo más básico: tu aliento. No necesitas una técnica complicada, solo necesitas disciplina para detenerte, cerrar los ojos por un instante
y respirar con intención, porque ese momento de pausa puede salvarte de una reacción que lo arruine todo. Puede devolverte el equilibrio que perdiste. Puede hacerte más fuerte que cualquier ataque verbal, más estable que cualquier entorno hostil. La clave está en esto. Quien controla su respiración, dirige su destino emocional. Y cuando el mundo se agita, tú no corres, no te apagas, no te quiebras, respiras, te mantienes y desde esa calma ganada actúas con sabiduría. Porque en ese espacio entre inhalar y exhalar, tú recuperas el poder. Número 7. Desarrolla comunicación asertiva. Si no aprendes a decir lo que piensas con claridad, acabarás tragándote palabras que se convertirán en frustración, ansiedad o resentimiento, y eso, a la larga, te rompe por dentro. La fuerza emocional no consiste en guardar silencio ante todo, ni tampoco en explotar cuando ya no aguantas más. Consiste en desarrollar una comunicación asertiva, directa pero sin violencia, firme pero sin rigidez, honesta pero sin herir. Porque saber hablar con equilibrio es una forma de protección mental, y si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas entrenar esa habilidad. La asertividad no es simplemente hablar claro, es un acto de autocuidado. Es la capacidad de expresar tus límites, tus necesidades y tus emociones sin atropellar ni permitir que te atropellen. No es quedarte callado cuando algo te duele. Tampoco es lanzar una bomba emocional cada vez que te sientes frustrado. Es decir, con precisión lo que pasa, lo que sientes y lo que propones. Y hacerlo de una forma que mantenga tu dignidad intacta y tu paz interna protegida. Muchos piensan que ser fuerte es no decir nada, aguantar, resistir. Pero en realidad, reprimir lo que necesitas expresar solo te hace más vulnerable. Porque todo lo que callas se acumula, se distorsiona y tarde o temprano explota. Estudios en psicología relacional han demostrado que las personas que inhiben constantemente su comunicación en relaciones cercanas, ya sea por miedo al rechazo, a la confrontación o al juicio, presentan mayores niveles de estrés, somatización corporal y distanciamiento emocional. Guardar todo no te hace sabio, te hace frágil y explosivo. Los estoicos no eran mudos, eran precisos. Marco Aurelio lo resumió así: di la verdad como la percibes, con amabilidad y autocontrol. Eso es asertividad en su máxima expresión. Decir tu verdad sin agredir, comunicar sin perder el control, ser honesto sin convertirte en arma. Porque si necesitas gritar para ser escuchado, entonces no estás hablando desde tu centro, estás pidiendo atención desde tu herida. Aquí tienes una herramienta práctica y eficaz, el modelo DESC. 4 pasos que te permiten ordenar tu mensaje para que sea claro, respetuoso y potente. Primero, describe objetivamente el hecho que te afecta. Segundo, expresa cómo te sientes al respecto. Tercero, sugiere una solución o cambio. Y cuarto, comunica las consecuencias o beneficios de ese cambio. Por ejemplo, cuando no respondes mis mensajes por días, me siento desconectado y frustrado. Emoción. Me gustaría que al menos me informes si estás ocupado. Petición, porque así puedo entenderte y no interpretar mal tu silencio. Beneficio. Esta estructura desactiva el conflicto, protege tu mensaje y sostiene tu energía. Otro recurso esencial para cultivar una comunicación emocionalmente sólida es el uso de yo mensajes. En vez de atacar con frases como tú nunca me escuchas, cambia el enfoque a yo me siento ignorado cuando hablo y no recibo respuesta. Al asumir tu experiencia interna sin proyectarla en el otro, reduces la resistencia natural y abres espacio para el diálogo. No se trata de suavizar la verdad, se trata de elevar la conversación para que no se convierta en un campo de batalla. Tú decides si seguir acumulando emociones que no expresas o si empezar a entrenarte en hablar con conciencia.
Porque cuando aprendes a comunicar desde tu centro, dejas de ser rehén de lo que otros dicen o dejan de decir. Recuperas el control, tomas el timón de tus relaciones y, lo más importante, dejas de traicionarte a ti mismo cada vez que eliges el silencio por miedo al conflicto. La clave está en esto. Quien domina su lenguaje, domina su mundo relacional. Y cuando aprendes a decir lo que piensas con respeto y firmeza, te conviertes en una presencia inquebrantable. No por gritar más fuerte, sino por tener la capacidad de hablar sin perder la paz. Esa es la verdadera fortaleza, y se entrena todos los días, cada vez que eliges expresarte con verdad, sin dejar de ser tú. Número 8. Construye un sistema inmunológico verbal. Tus palabras son más que sonidos, son el software con el que programas tu mundo interno. Cada frase que repites, cada etiqueta que usas para describir lo que te pasa, es una orden directa a tu sistema nervioso. Y si lo que te dices a ti mismo está lleno de dramatismo, juicios, fatalismo o autocrítica, no importa cuán fuerte creas ser tu sistema emocional, empezará a colapsar. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas construir un sistema inmunológico verbal, uno que te defienda de lo que otros dicen, pero sobre todo de lo que tú mismo te repites sin darte cuenta. Las palabras no son solo descripciones de la realidad, son generadoras de realidades. Lo que nombras se activa, lo que repites se instala. Por eso, si a una dificultad la llamas catástrofe, tu mente la procesará como tal. Si a un error lo llamas fracaso imperdonable, tu cuerpo reaccionará con culpa, tensión, autoataque. Pero si a ese mismo error lo llamas proceso de aprendizaje, activas otros circuitos: curiosidad, adaptación, resiliencia. Mismo evento, distinto lenguaje. Y como enseñaba Epicteto, no son los eventos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre ellos. Esos juicios se hacen con palabras. Por tanto, tus palabras son tus escudos o tus puñales. La ciencia lo respalda. El investigador James Pennebaker descubrió que la forma en que las personas narran sus experiencias tiene un impacto directo sobre su salud mental, física y emocional. Quienes utilizan un lenguaje cargado de victimismo o distorsiones tienden a sufrir más ansiedad, fatiga y bloqueos emocionales. En cambio, quienes aprenden a reformular su narrativa desde un lenguaje consciente y regulado, desarrollan mejores niveles de recuperación emocional, claridad mental y hasta fortalecen su sistema inmunológico físico. Porque lo que dices no solo afecta cómo te sientes, sino cómo responde tu biología. Imagina que tu mente es un ecosistema y las palabras son el clima. Si hablas con dureza, el ambiente se seca, se tensa. Si hablas con victimismo, ese ambiente se nubla. Pero si hablas con precisión emocional, con compasión estratégica, con enfoque estoico, generas un entorno interior fértil, uno que te sostiene cuando afuera hay tormenta. Esa es la función del sistema inmunológico verbal: proteger tu ecosistema emocional de contaminaciones internas y externas. Haz este ejercicio. Identifica 5 frases que suelas repetir en momentos de estrés o dolor. Por ejemplo, esto es insoportable, no valgo para esto, siempre me pasa lo mismo. Ahora redefine cada una. No desde la negación, sino desde el poder. Cámbialas por frases como: esto me reta, pero me adapta. Estoy aprendiendo lo que aún no domino. Esta vez puedo responder diferente. Es un trabajo de reprogramación, palabra por palabra, día tras día, como quien afila su espada sin prisa, pero sin pausa. Y no se trata de volverse ingenuo o positivista. Se trata de asumir que lo que repites crea tu experiencia subjetiva, y tú puedes elegir si esa experiencia te fortalece o te sabotea. Nadie más lo hará por ti. No puedes controlar las palabras de los demás,
pero sí puedes decidir si las dejas entrar o si las filtras con tu escudo léxico. Ese escudo se construye con lenguaje consciente, con entrenamiento, con vigilancia. Porque una sola frase mal dirigida puede abrir una herida, pero una frase bien dicha puede sellarla. Tú decides si seguir narrando tu vida como una víctima de los hechos, o si empiezas a contártela como protagonista de tus respuestas. Porque la historia no es lo que pasó, sino cómo la nombras. Y cada palabra puede ser medicina o veneno. La clave está en esto. Quien elige su lenguaje, elige su destino emocional. Y cuando usas las palabras como escudo y no como carga, te vuelves invulnerable por dentro, sin perder sensibilidad por fuera. Porque hablar con poder no es gritar, es saber qué no decir, cómo decirlo y cuándo transformar el lenguaje en libertad. Número 9. Practica el minimalismo relacional. Tu entorno social puede ser una fuente de fortaleza o una fuga constante de energía. No se trata de cuántas personas conoces, sino de cuánta paz conservas en esas relaciones. Si estás rodeado de vínculos que te drenan, que te confunden, que te exigen más de lo que aportan, tu mente vivirá en un estado constante de tensión. Y si eso no se filtra, no importa cuántas técnicas apliques, seguirás vulnerable. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas practicar el minimalismo relacional. Una filosofía sencilla, pero poderosa. Menos vínculos, más calidad. Menos obligación, más autenticidad. Vivimos en una cultura que romantiza lo masivo. Más seguidores, más mensajes, más invitaciones, más conexiones. Pero ¿cuántas de esas conexiones son verdaderas? ¿Cuántas te nutren de verdad? ¿Y cuántas solo ocupan espacio emocional? Las relaciones, igual que tu atención, son un recurso limitado. Y si no filtras, te llenas de ruido. No por maldad ajena, sino por exceso no depurado. El minimalismo relacional es la poda consciente de todo lo que no aporta valor humano real a tu vida. Es elegir a quién le das acceso a tu energía, a tu escucha, a tu vulnerabilidad, no desde la arrogancia, sino desde la salud mental. La ciencia respalda esta práctica. El antropólogo Robin Dunbar descubrió que nuestro cerebro solo puede gestionar de forma significativa un número limitado de relaciones profundas, entre 4 y 7 vínculos sólidos. Más allá de eso, la calidad relacional se diluye. Intentar mantener decenas de conexiones cercanas es simplemente insostenible. Terminas agotado, fragmentado, superficial. No por debilidad, sino por diseño biológico. Tu capacidad emocional también tiene límites, y reconocerlo no es cerrarse, es fortalecerse. Piensa en tus relaciones como un jardín. No puedes regar todo, no puedes fertilizar cada planta al mismo tiempo. Algunas flores ya cumplieron su ciclo, otras se convirtieron en maleza. El minimalismo relacional es esa poda necesaria que permite florecer lo que sí importa. Es mirar tu círculo y hacerte preguntas que normalmente evitas. ¿Quién me aporta claridad y quién me confunde? ¿Quién me eleva y quién me enreda? ¿Quién celebra mi crecimiento y quién solo aparece para compararse o competir? Elimina sin culpa, nutre sin exceso, protege su miedo. Haz este ejercicio práctico, el inventario relacional. Toma una hoja y haz 3 columnas. En la primera, escribe los nombres de las personas con las que más interactúas. En la segunda, anota cómo te sientes después de cada interacción, nutrido, neutro o drenado. En la tercera, define una acción, profundizar, limitar o cortar. Este mapa emocional te dará una fotografía honesta de tu ecología relacional. Y desde ahí puedes empezar a redirigir tu energía. No necesitas justificar cada límite, no necesitas explicar cada retirada. A veces, el acto más sano es simplemente dejar de responder.
Dejar de estar disponible para lo que ya no está alineado, porque tu tiempo, tu escucha y tu presencia son tesoros, y tú decides a quién se los das. Séneca decía, ningún bien nos beneficia si no tenemos con quién compartirlo. Pero eso no significa compartirlo con todos, significa elegir bien con quién construyes. Tú decides si seguir rodeado de conexiones que agotan o si crear una red mínima, pero fuerte, porque una sola relación valiosa puede ser más nutritiva que 100 vacías. Y cuando seleccionas con conciencia, tu energía se concentra, tu mente se libera, tu vida se ordena. La clave está en esto. Quien selecciona sus vínculos, multiplica su paz. Y cuando dejas de vivir en función de lo que esperan los demás y empiezas a honrar lo que necesitas tú, tu mundo social se vuelve un lugar de descanso, no de batalla. Ese es el poder del minimalismo relacional. Y es un paso decisivo para convertirte en alguien emocionalmente indestructible. Número 10. Aprende a desapegarte estratégicamente. Te apegas a una expectativa y sufres cuando no se cumple. Te aferras a una persona y te desmoronas cuando se va. Te obsesionas con un resultado y te castigas cuando no lo alcanzas. Ese es el mecanismo. Y si no lo ves, te va a dominar siempre. El apego no es amor, no es compromiso, no es enfoque. Es una dependencia emocional disfrazada de meta, de vínculo, de necesidad. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, tienes que aprender a desapegarte estratégicamente, no como una forma de frialdad, sino como una vía directa hacia la verdadera libertad interior. El apego excesivo nace de una idea equivocada, que puedes controlar el resultado, que si te esfuerzas lo suficiente, todo saldrá como tú quieres. Pero el mundo no funciona así. La vida tiene su propio ritmo, sus propias condiciones. Tú puedes influir, pero no puedes imponer. Y cuanto más te adhieres a que algo ocurra de cierta forma, más vulnerable te vuelves emocionalmente. Porque cuando eso no sucede, no solo te decepcionas, te desarmas, pierdes el eje, sientes que fracasaste, cuando en realidad solo ocurrió lo inevitable. La realidad no te consultó. El desapego estratégico no es indiferencia, es conciencia plena de tu responsabilidad y de tus límites. Es dar lo mejor de ti sin convertir el resultado en una condición para tu estabilidad. Es decirte, hago lo correcto, actúo con compromiso, pero no me encadeno al desenlace. Es como abrir la mano en lugar de cerrarla. Con el puño apretado retienes, fuerzas, tensionas. Con la mano abierta ofreces, aceptas, fluyes. El estoico actúa con determinación, pero su paz no depende de que todo ocurra según sus deseos. Zenón de Sitio lo dijo con claridad. El sabio es inconmovible no porque no sienta, sino porque elige no ser movido. Y eso es clave. No se trata de apagar tu sensibilidad, se trata de que tu emoción no te arrastre, que tu identidad no se construya solo en función de si las cosas salen bien o mal. El desapego es la capacidad de mantenerte firme incluso cuando todo lo que esperabas no sucede, porque tú no eres tus logros, ni tus planes, ni tus relaciones, eres lo que eliges hacer frente a ellos. Desde la psicología moderna también lo entendemos. El apego ansioso genera distorsión cognitiva, te hace ver amenazas donde no hay, te vuelve hipersensible al rechazo, te paraliza ante la incertidumbre. Pero cuando cultivas un desapego sano, tu sistema nervioso se calma, tu mente se aclara y empiezas a tomar decisiones no desde el miedo a perder, sino desde la tranquilidad de estar en tu centro. Haz este ejercicio práctico. Elige un objetivo importante en tu vida actual. Puede ser una relación, un proyecto, un sueño personal. Y ahora visualiza al menos 3 escenarios. Uno donde todo sale como esperas. Uno donde algo interfiere y lo retrasa. Y uno donde no se da en absoluto. Observa tus emociones ante cada uno.
no para resignarte, sino para ensayar tu estabilidad, para recordarte que puedes adaptarte, que puedes volver a empezar, que tu valor no está en el resultado, sino en tu actitud ante él. Tú decides si seguir viviendo atado a lo que no puedes controlar o si empezar a moverte con manos abiertas. Porque cuando dejas de apretar, de forzar, de suplicar porque todo salga como tú necesitas, algo cambia. Recuperas tu poder, te liberas del peso de tener que controlar el universo. Y entonces puedes vivir con intensidad sin depender del desenlace. La clave está en esto. Quien se desapega, se fortalece. Y cuando ya no necesitas que todo salga perfecto para estar en paz, nada te puede destruir. Porque has aprendido a actuar con firmeza, pero a soltar con elegancia. Y eso es invulnerabilidad estoica en su forma más pura. Número 11. Entrena la metacognición activa. Tus pensamientos no siempre dicen la verdad. Pero si no los observas, los obedeces. Si no aprendes a notar lo que pasa en tu mente mientras está ocurriendo, entonces no eres tú quien vive, son tus ideas automáticas las que te viven a ti. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas entrenar tu metacognición activa, la habilidad de pensar sobre lo que piensas, en tiempo real, con claridad, sin quedarte atrapado en la película mental. Es el equivalente estoico a encender la luz en una habitación que hasta ahora gobernaban tus impulsos. Metacognición no es solo saber qué piensas, es poder mirar ese pensamiento desde afuera sin fundirte con él. Es tener una segunda capa de conciencia. Imagina que tu mente es una autopista. Tus pensamientos son los autos que pasan, pero tú no eres el auto, eres el helicóptero que sobrevuela la carretera. Puedes ver los pensamientos pasar, puedes notar hacia dónde van, puedes decidir si los sigues o no. Eso es poder, porque si no entrenas ese observador elevado, cualquier pensamiento que te visite se convertirá en dueño de tu estado emocional. Los estoicos lo practicaban sin nombrarlo como neurociencia. Marco Aurelio lo expresó así: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero tú no eres el pensamiento, eres quien lo contempla, quien decide si lo acepta, lo desafía o lo deja pasar. Y ahí es donde comienza la verdadera fortaleza mental. En darte cuenta de que puedes dirigir tu mente como un líder, entrena a su equipo. No todas las voces merecen la última palabra. No toda narrativa interna es objetiva. No todo lo que sientes es ley. Desde la psicología cognitiva, sabemos que la metacognición es la base de la autorregulación emocional. Las personas con alta metacognición no son las que no sienten. Son las que saben lo que están sintiendo mientras lo sienten. Son las que, en mitad de una conversación tensa, pueden notar: estoy empezando a tensarme. Estoy interpretando esto como rechazo. Estoy anticipando un conflicto que aún no existe. Ese microespacio entre el pensamiento y la acción es lo que cambia el juego, porque ahí es donde entra tu libertad. Un ejercicio poderoso para activar esta habilidad se llama etiquetado de pensamientos. La próxima vez que notes una emoción intensa, detente. No reacciones. Pregúntate: ¿qué pensamiento me está generando esto? Y luego, nómbralo sin juicio. Por ejemplo, esto es un pensamiento de miedo a fallar. Esto es un juicio automático sobre lo que piensan de mí. Esto es una expectativa frustrada. Al etiquetar el pensamiento como evento mental, no como verdad, recuperas la perspectiva, desactivas tu poder sobre ti, te separas de él sin reprimirlo. Esto no significa negar la experiencia interna, significa liderarla, guiarla, afinarla, porque la mente desentrenada es como un caballo salvaje, poderosa, pero caótica. La mente observada es como un guerrero en calma, estratégica, centrada, libre. Y lo mejor es que esta habilidad se entrena, con práctica diaria, con pausa consciente, con honestidad brutal contigo mismo.
No se trata de pensar mejor, sino de observarte mejor mientras piensas. Tú decides si seguir creyendo todo lo que pasa por tu mente o si empezar a liderarla. Porque quien no observa su pensamiento termina siendo esclavo de sus reacciones. Pero quien activa su metacognición se convierte en dueño de su foco, su narrativa y su destino emocional. La clave está en esto. Quien se observa con precisión se transforma con poder. Y cuando dejas de identificarte con cada impulso y empiezas a mirar desde ese observador elevado, lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Ya no te atrapa el miedo, ya no te arrastra la rabia, ya no te engaña la duda, porque tú ya no estás dentro del pensamiento, estás encima de él. Y desde ahí ninguna tormenta mental puede destruirte, porque ya aprendiste a mirar, y el que mira elige. Número 12. Reconoce y reescribe tus narrativas limitantes. Tú no reaccionas al mundo tal como es. Reaccionas a la historia que te estás contando sobre el mundo. Esa narrativa interna, ese relato silencioso que repites todos los días sin darte cuenta, puede ser tu mayor fuente de fuerza o tu prisión más invisible. Porque las historias que llevas dentro definen cómo interpretas lo que te pasa, cómo te ves a ti mismo y cómo respondes ante la vida. Y si esas historias están cargadas de drama, culpa, victimismo o rigidez, ningún progreso externo será suficiente. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas reconocer y reescribir tus narrativas limitantes. No basta con vivir, hay que narrarse mejor. Cada uno de nosotros camina por la vida con un guión interno, un libreto subconsciente que se activa cada vez que algo no sale como esperabas, cada vez que alguien te rechaza, cada vez que fracasas o te equivocas. Y ese guión muchas veces ni siquiera lo escribiste tú, lo heredaste, lo absorbiste, lo repetiste tantas veces que se convirtió en ley emocional. Frases como «yo no soy suficiente», «todo me cuesta más que a los demás», «siempre pierdo lo que quiero», suenan como verdades, pero son solo narrativas, historias parciales, versiones de ti que pueden y deben ser editadas. La terapia narrativa, desarrollada por Michael White y David Epstein, nos recuerda que no somos los eventos que vivimos, sino los significados que les damos, y que todo ser humano tiene el poder de reescribir sus relatos desde una perspectiva más fortalecedora. Es decir, puedes dejar de ser el actor atrapado en un guión que no eligió y convertirte en el guionista de tu historia. Tú decides si seguir repitiendo la escena de la víctima incomprendida o si escribir una nueva versión donde tomas las riendas, incluso con las cicatrices. Los estoicos ya lo sabían. Epicteto lo dejó claro. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino que sucedan como suceden, y tu vida fluirá. Esto no es resignación, es transformación narrativa. Es pasar de ¿por qué me pasó esto a mí? A ¿cómo puedo usar esto para crecer? Es cambiar el foco de esto me destruyó a esto me entrenó. El evento no cambia, tú sí. Y cuando cambia tu interpretación, cambia tu respuesta. Y cuando cambia tu respuesta, cambia tu vida. Haz este ejercicio. Toma un momento difícil de tu pasado, algo que aún sientes como carga. Escribe la historia tal como la sueles contar. Detállala con toda la crudeza emocional que recuerdas. Luego, respira hondo y reescríbela. Pero esta vez, desde tu yo fortalecido, desde lo que aprendiste, desde lo que superaste, desde lo que esa experiencia activó en ti, aunque haya dolido. No niegues el dolor, resignifícalo, vuelve a ser el autor. Cada línea que reescribes es una cadena que se rompe. Esto no es autoengaño, es liderazgo interior. Es asumir que no siempre puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir qué historia vas a contarte al respecto. Y esa decisión define tu estabilidad emocional mucho más que cualquier circunstancia externa. Porque no eres lo que te ocurrió,
Eres lo que decides hacer con eso. Tú decides si seguir viviendo bajo la sombra de narrativas que te encogen o si empezar a contarte una historia que te expanda, porque cuando cambias la historia que te cuentas, cambias tu manera de sentir, y cuando cambias lo que sientes, tu comportamiento se transforma. Y cuando tu comportamiento cambia, tu vida se reescribe desde adentro hacia afuera. La clave está en esto. Quien reescribe su historia, redefine su identidad emocional. Y cuando te narras desde la fuerza, desde la conciencia, desde el poder de reinterpretar tu pasado, te vuelves libre, libre de repetir ciclos, libre de quedarte atrapado, libre de seguir siendo el personaje limitado de un guión antiguo, porque tú ya no estás actuando, estás escribiendo, y ese es el mayor acto de poder emocional. Número 13. Implementa la visualización distanciada. Cuando te sientes atrapado en una emoción, es porque tu mente está demasiado cerca del problema. Es como si tu nariz estuviera pegada a una pared. No ves otra cosa que eso. Pero lo que no ves, no puedes comprenderlo. Y lo que no comprendes te domina. Por eso, si quieres volverte emocionalmente indestructible, necesitas implementar la visualización distanciada, una técnica estoica y neurocientífica que te permite ampliar tu perspectiva, reducir la carga emocional y tomar mejores decisiones. Porque no todo se soluciona reaccionando a veces, la verdadera solución está en mirar desde más lejos. Cuando estás en medio de una crisis, tu mente tiende a encerrarse. Lo inmediato se vuelve absoluto. Lo que hoy duele parece eterno. Lo que te afecta ahora parece que definirá tu vida entera. Pero eso no es realidad. Es distorsión temporal y espacial. Y si no entrenas tu conciencia para salir de ese túnel mental, vivirás atrapado en ciclos de angustia innecesaria. El distanciamiento psicológico no es negación, es perspectiva, es hacer zoom out, es alejarte mentalmente para ver con más claridad. La neurociencia ha demostrado que cuando adoptamos una perspectiva más amplia, por ejemplo, imaginando un evento desde fuera de nuestro cuerpo o desde el futuro, se activa el córtex parietal, una región asociada con la conciencia espacial y la reducción de carga emocional. Es como si tu cerebro entendiera que eso que estás viviendo no es tan grave, ni tan eterno, ni tan definitivo. Y en ese instante, el sistema nervioso empieza a desactivar la alarma interna. Calma, claridad, acción consciente. Los estoicos ya lo practicaban con naturalidad. Marco Aurelio solía escribir en sus meditaciones: piensa en cuántas cosas has superado ya. ¿Cuántas veces pensaste que no podrías más? Y sin embargo, aquí estás. Esa mirada no viene de la emoción, viene de la distancia, de ver desde arriba, de mirar desde el tiempo, de contemplar la vida como si fueras un viajero en una montaña, no un náufrago atrapado en el valle. Imagina esto: estás en medio de una decepción, una discusión, un ataque de ansiedad. Cierras los ojos, respiras y visualizas una montaña. Estás subiendo. A medida que subes, lo que te dolía empieza a verse más pequeño. Desde arriba, lo que parecía el fin del mundo ahora es una parte del paisaje. No desaparece, pero cambia de forma, se integra, pierde su peso tóxico y tú recuperas tu eje. Esa es la práctica de la visualización montaña-valle. Subir mentalmente para mirar la escena completa, no solo el fragmento que te hiere. Haz esto cada vez que te sientas dominado por una emoción. Pregúntate: ¿cómo veré esto en 5 años? ¿Qué diría una versión más sabia de mí frente a esta situación? ¿Cómo se ve este momento desde fuera de mí? Al hacer estas preguntas, no solo piensas, te colocas en otro lugar mental, y desde ese lugar eliges diferente. Tú decides si seguir viviendo a ras del suelo emocional o si entrenarte para mirar desde la cima de tu conciencia, porque lo que hoy te aplasta, visto con distancia, puede convertirse en entrenamiento, y lo que hoy te abruma, visto con amplitud,
puede volverse irrelevante. Lo importante no es lo que pasa, es desde dónde lo miras. La clave está en esto. Quien aprende a tomar distancia, gana dominio emocional. Y cuando te entrenas en visualizar desde más lejos, tu dolor se ordena, tu mente se calma y tu juicio se fortalece, porque has dejado de vivir como víctima de lo inmediato y has empezado a contemplar tu vida como lo haría un sabio, desde lo alto, con perspectiva, con poder. Número 14. Convierte la adversidad en ventaja. Cuando todo parece derrumbarse, ahí está tu mayor oportunidad. No lo parece, no se siente así y seguramente no lo deseas. Pero si estás dispuesto a mirar más allá del dolor inmediato, descubrirás una verdad estoica que puede transformar tu vida desde la raíz. El obstáculo no es el final, es el inicio de tu verdadero poder. La adversidad, bien leída, bien utilizada, es una herramienta de talla para tu carácter. No importa lo que pasó, importa en qué lo conviertes. Tú decides si ese fuego te consume o si te forja. Marco Aurelio lo dijo con una contundencia inapelable. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es metáfora, es estrategia de vida. Los estoicos no pedían una vida fácil, pedían fuerza para enfrentarla y sabiduría para usar todo lo que llegara, incluso lo indeseado, como materia prima para el crecimiento. Hoy, la psicología moderna lo confirma. El crecimiento postraumático, investigado por Tedeschi y Calhoun, demuestra que muchas personas no solo sobreviven a experiencias dolorosas, sino que las utilizan para desarrollarse a niveles más profundos de empatía, propósito, determinación y fortaleza. No es romantizar el sufrimiento, es utilizarlo. Es reconocer que la vida no es lo que te pasa, sino lo que construyes con eso que te pasa. Piensa en el fuego. Puede destruirte o puede templarte, puede reducirlo todo a cenizas o puede convertirte en acero. La diferencia no está en el fuego, está en tu reacción, en tu mentalidad, en cómo eliges mirar lo que ocurre. Porque lo que hoy te incomoda puede ser la fuerza que mañana te diferencia. El rechazo que recibiste, el error que cometiste, el fracaso que te marcó, todo eso puede convertirse en la chispa que active tu siguiente nivel, pero solo si eliges convertirlo en algo más. Haz este ejercicio. Toma una experiencia negativa reciente o pasada que aún te duela. No la justifiques, no la minimices. Escríbela tal como fue. Luego, pregúntate, ¿qué gané a pesar de esto? ¿Qué habilidad desarrollé? ¿Qué me obligó a ver o a ser diferente? ¿Quién soy ahora gracias a ese evento? Este registro de beneficios inesperados es una herramienta para hackear tu narrativa, para darte cuenta de que incluso en medio de la pérdida hubo ganancia, aunque sea en forma de conciencia, de madurez, de visión renovada. Esta no es una técnica para anestesiar el dolor, es una práctica para transformarlo, para canalizarlo, para volverlo útil, porque lo que no se transforma se repite, y lo que eliges cargar como víctima terminará definiéndote, pero lo que usas como combustible te lleva más lejos. El sufrimiento no te hace fuerte por sí mismo, es lo que haces con él lo que te forja. Tú decides si vas a dejar que los golpes de la vida te quiebren o si vas a usarlos como martillazos que moldean tu carácter. Porque cada crisis es una puerta oculta, y si la atraviesas con la mentalidad correcta, llegas a lugares que jamás hubieras conocido sin ese desafío. El camino fácil no forma guerreros. Son los tramos más empinados los que desarrollan tu capacidad de resistencia, enfoque y liderazgo emocional. La clave está en esto. Quien convierte la adversidad en ventaja se vuelve imparable. Porque cuando ya no huyes del dolor, sino que lo transformas, ya nada puede destruirte del todo. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que antes te debilitaba, ahora te revela. Y lo que parecía el final se convierte en el terreno fértil de tu próximo nivel. Ahí, en lo que duele,
está tu fuerza, y tú puedes convertirlo en poder, si eliges, si actúas, si no huyes, porque el obstáculo, cuando se encara con visión, ya no es un problema, es el camino. Número 15. Adopta la mentalidad de maestría emocional. Llegas a otro nivel cuando dejas de preguntarte ¿por qué me siento así? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo construir con esto que siento? Esa es la diferencia entre una persona que reacciona y una persona que domina. Entre alguien que vive atrapado por sus emociones y alguien que las dirige como un estratega. La última técnica no es una herramienta más, es una identidad. Adoptar la mentalidad de maestría emocional, ya no como quien intenta sobrevivir al caos, sino como quien lo usa como campo de entrenamiento para volverse más sabio, más preciso, más libre. El estoico no niega lo que siente, observa, interpreta, actúa. No se trata de eliminar la emoción, sino de elevarla, de transformarla en conciencia, en impulso deliberado, en poder elegido, como un ajedrecista emocional que no solo responde al primer movimiento del oponente, sino que ve 5 jugadas más allá. Anticipa, decide y convierte cada situación emocional en una oportunidad para practicar dominio interior. La psicología moderna lo confirma. Anders Ericsson, al investigar la maestría en distintas disciplinas, descubrió que el nivel más alto de desarrollo se alcanza no por talento innato, sino por práctica deliberada, dirigida a mejorar componentes específicos con retroalimentación constante. Ahora llévalo al plano emocional. Tú puedes entrenar la paciencia como quien entrena un músculo. Puedes practicar el autocontrol como quien afina un instrumento. Puedes pulir tu capacidad de responder en vez de reaccionar como quien entrena para competir en alto rendimiento. Pero para eso necesitas asumir un nuevo rol. Dejar de verte como víctima de lo que sientes y empezar a verte como arquitecto de lo que eliges sentir. Tu identidad emocional define tu destino. Si te repites que eres muy sensible, muy explosivo o muy inseguro, actúas desde ahí. Pero si te repites que eres un estratega emocional, que estás entrenando tu mente como un atleta entrena su cuerpo, entonces cada emoción se vuelve material de trabajo. Te observas sin juicio, te reprogramas con intención, tomas decisiones desde tu yo expandido, no desde tu yo herido. Haz este ejercicio, escribe tu declaración de maestría emocional. En una hoja, define cómo quieres responder ante la frustración, el rechazo, la crítica, el miedo o la incertidumbre. No cómo suele reaccionar, sino cómo decide responder a partir de ahora. Luego, cierra los ojos e imagina situaciones reales donde aplicarás esa respuesta. Visualízate reaccionando con presencia, con pausa, con propósito. Esto no es fantasía, es codificación anticipada. Es el tipo de práctica mental que usan los atletas de élite, y tú puedes aplicarla al campo más importante, tu mundo interno. Recuerda lo que enseñaban los estoicos: el sabio no lucha contra las tormentas, las aprovecha para llegar más lejos. Eso es maestría emocional. No pelear contra lo que llega, sino usarlo para fortalecerte. No desear una vida sin sacudidas, sino volverte inquebrantable frente a cada ola y entender que cada situación incómoda es una oportunidad para reafirmar tu dominio, para confirmar que no eres lo que sientes, eres lo que haces con eso. Tú decides si quedarte en el nivel del que reacciona o subir al nivel del que lidera. Porque la verdadera fortaleza emocional no está en resistir el caos, sino en convertirlo en claridad, en tomar cada emoción intensa y usarla como brújula, no como carga, como impulso, no como excusa. La clave está en esto. Quien adopta la mentalidad de maestría emocional ya no pide calma, la genera. Y cuando eliges ese camino, tu historia cambia. Ya no eres quien fue dominado por su mundo interno, eres quien lo reprogramó, quien lo dirigió, quien lo convirtió en poder. Porque en ese punto, nada te controla, y cuando nada te controla, nada puede detenerte.
Ya lo tienes todo. 15 entrenamientos mentales, 15 herramientas para recuperar el dominio sobre tu mundo interior. No son consejos sueltos, son pilares. Y ahora la pregunta no es si funcionarán. La pregunta es si vas a aplicarlos. Porque ser emocionalmente indestructible no es no sentir. Es sentirlo todo y aún así no quebrarte. Es tener la fuerza de elegir tu respuesta aunque por dentro tiemble el mundo. Es mirar al miedo, al rechazo, a la crítica y seguir de pie con la frente en alto. No vas a construir esta fortaleza en un día, pero cada vez que entrenas tu percepción, cada vez que cambias tu lenguaje interno, cada vez que eliges respirar antes de explotar, estás reforzando tu escudo invisible. Estás forjando tu carácter y ese es el tipo de victoria que nadie puede arrebatarte.